Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Juan Manuel Romero, estoy a cargo hoy de este episodio dedicado al 17 de octubre, los orígenes del peronismo, sus relaciones con el movimiento obrero. Para esta conversación tan interesante nos acompañan dos especialistas muy reconocidos que paso a presentarles. Por un lado, estamos con Daniel James, que se formó en la Universidad de Oxford y en la London School of Economics. Dani trabajó como docente en universidades británicas, brasileñas y argentinas y es profesor actualmente en la Universidad de Indiana. James es autor de algunas de las obras fundamentales para el estudio histórico del peronismo, menciono algunas de ellas solamente: Resistencia e Integración, El peronismo y la clase trabajadora argentina, editado por primera vez en castellano en 1990, y Doña María, Historia de vida, memoria e identidad política, del 2001. Trabaja actualmente en colaboración con Mirta Lobato en una investigación sobre la comunidad de la ciudad de Berisso, que como sabemos es una comunidad bien importante y protagónica para la historia de los orígenes del peronismo. Bueno, nos acompaña también Ernesto Semán, que es escritor y es historiador, fue docente en la Universidad de Richmond en Estados Unidos y enseña actualmente historia en la Universidad de Bergen en Noruega. En 2017 se publicó en inglés el libro Embajadores de la clase trabajadora, el activismo internacional de los activistas sindicales argentinos en las Américas durante la Guerra Fría. Es una traducción libre. Estamos esperando todavía la traducción en castellano del libro, que esperamos que se publique muy pronto. Y más recientemente, en 2021, publicó aquí en Argentina su breve historia del antipopulismo, los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. Hola Ernesto, hola Dani, gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, es un gusto que compartan con nosotros esta conversación. Como saben, el motivo de este episodio es una conversación sobre el 17 de octubre, sobre los orígenes del peronismo. Es un tema, por supuesto, fundamental. El 17 de octubre transformó a la historia argentina, formó en buena parte a la historia contemporánea de la Argentina en la medida en la que dio origen al peronismo, que es una fuerza política que ha protagonizado los últimos 70 años del país, como suele decirse, y además es un tema que fue fundacional para las ciencias sociales en Argentina. Los orígenes del peronismo ha sido un tema de reflexión muy recurrente, sobre el que se ha escrito mucho y afortunadamente sobre el que se sigue escribiendo, con nuevas preguntas, con nuevos enfoques, y sobre el que seguimos discutiendo acaloradamente en muchas ocasiones. Entonces, lo primero que me gustaría conversar con ustedes, que me gustaría que nos cuenten, es un poquito cómo llegaron a interesarse por el peronismo, por la clase trabajadora peronista, por los vínculos entre el peronismo y el movimiento sindical argentino. ¿Cuál fue el contexto en el que ustedes hicieron estas preguntas de investigación, en el que llegaron a construir estos temas, estas preguntas? ¿Sí? No sé si querés, Dani, comenzar con contarnos un poco cómo llegaste a interesarte por la Argentina y por el peronismo. Bueno, primero, gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre peronismo. Yo, la verdad es que vengo de una familia obrera en Inglaterra, una familia sindical, una familia muy de izquierda. Entonces, siempre tenía desde, digamos, por lo menos mi juventud, un interés en general en los sindicatos, etc. Entonces,
Y voy a la universidad en los fines de los 60 y en un momento cuando, por lo menos en Inglaterra, digamos, la historia social marxista tenía dos gigantes, digamos, dos polos, digamos, uno Hobsbawm, obvio, y el otro E.P. Thompson. Así que, digamos, estaba en el aire casi, digamos, un tema. Entonces, cuando me interesó por América Latina, yo tuve la suerte de tener un profesor en la Universidad de Londres, en el London School of Economics, que también estaba interesado en la Argentina, en el peronismo. Entonces, aprendí de él, digamos, lo básico. No era historiador, era un cientista político. Digamos, de la historia moderna de la Argentina, por lo menos los elementos básicos del peronismo. Y, y cuando quise pasar al nivel de investigación de doctorado, etcétera, elegí, digamos, a este tema del peronismo por, digamos, como representando una oportunidad para seguir mis intereses en la historia laboral en un contexto latinoamericano. Y llego a la Argentina, siempre digo que yo llegué un poquito antes de Perón en 72. Llegó en octubre y Perón vuelve por la primera vez en noviembre. Así que fue un momento, bueno, todo, yo me quedo de 72 hasta 74, 2 años. Entonces, obviamente, ningún argentino necesita explicación por, digamos, cómo caracterizar estos años de mucha movilización, mucho fermento social, político, ¿no? Y cuando el peronismo está en el centro. Entonces, digamos, no solamente estaba, digamos, intentando estudiarlo abstractamente en los archivos, etcétera, el tema del el sindicalismo contemporáneo peronista, pero estaba en la calle también. Cada vez que uno salía de casa había, digamos, un tipo de, no sé cómo decirlo, una intensidad en el aire. Así que esto fue, digamos, como llegué a la Argentina. Pero digo la verdad que lo que realmente me cautivó fue Buenos Aires antes del peronismo. Así que me enamoré de Buenos Aires enseguida. Así que vuelvo siempre, más bien, peronismo es un pretexto para volver a Buenos Aires. Ernesto, ¿querés comentar vos cómo llegaste a construir tus preguntas de investigación? Brevemente, no, me quedaba pensando en cómo se superponen desde lugares y momentos tan distintos en la historia y en el globo, se superponen las trayectorias, ¿no? A mí también no, yo vengo de una familia socialista, también de izquierda, pero argentina, pero que en realidad se pasa los años 60 y 70 pensando y tramoyando y militando acerca de cómo revertir el hecho peronista, ¿no? O cómo reencontrarse con la clase obrera a partir de repensar el hecho peronista. Y eso influye mucho. Yo creo que en mi caso estaba mucho más interesado por la experiencia política de lo que yo creía eran los sectores populares más que por el peronismo. Nunca tuve esa fascinación que en Argentina podía ser más común o admiración por ese componente específicamente peronista de la experiencia obrera, ¿no? Un poco, la verdad que Torcuato Di Tella una vez me dijo que una anécdota cuando él entra a hacer el máster en Columbia University y se reúne con quien va a ser su advisor, Simon Lipset, y le dice que lo que quiere decir, le dice, ¿usted para qué viene? Yo lo que quiero es entender al peronismo para sacármelo de encima, ¿no? Esa frase clave. Y Lipset lo manda a leer el 18 Brumario.
yo entro en Argentina a la vía pública y a la militancia y a la educación universitaria en un momento distinto, eh, y distinto al que mencionaba Dani, que son los 80, ¿no? Con un peronismo vulnerable, aparte, que acaba de perder la elección en el retorno a la democracia y con un retorno a la Argentina de una generación enorme, de tipos que están pensando, digamos, la reconfiguración social y política de la Argentina, incluyendo, pero más allá del peronismo, ¿no? Portantiero, Aricó, el Negro Altamirano, Sidicaro, ¿no? Y recién al final de esa década, al principio de los 90 probablemente, empiezo a leer también algunas otras cosas, entre ellas Resistencia e Integración, ¿no? El libro de Dani. Y después la casualidad, respecto a mi pregunta de investigación en relación al libro de Embajadores de la Clase Obrera, quiso que ya mi trabajo de doctorado ocurriera cuando yo ya estaba afuera. Dani fue para la Argentina, yo me había ido y vivía en Nueva York y ya había tenido unos años de contacto y de relación con el mundo diplomático. Y eso terminó, digamos, haciendo una especie de entrada por la puerta trasera a lo que era mi interés y terminé haciendo, tratando de hacer una especie no sé, de historia social de la diplomacia peronista, ¿no? Una aproximación social donde podía ver, digamos, el recorrido de los agregados obreros que Perón había designado en las embajadas, no tan solo en materia de lo que habían hecho en política exterior, sino en la enorme transformación que significaba la llegada de estos tipos a la Cancillería y la forma en la que ellos, como activistas peronistas, habían experimentado y recordaban y habían procesado la experiencia peronista de la que habían sido parte, ¿no? Bien, vos hablabas recién mencionaste el hecho peronista, ¿no? Y estas discusiones que se daban entre los cientistas sociales de la década del 60. Entonces voy a una pregunta muy clásica para hacerles y para empezar a discutir ya sobre la cuestión de los orígenes del peronismo, ¿no? Pensando un poquito en esta escena que nos convoca, que es la del 17 de octubre, como disparador. El 17 de octubre es un acontecimiento fundamental, seguramente, en la medida en la que condensa muchos sentidos, ¿no? Y representa el momento de origen, el mito fundacional del peronismo. Fue, por un lado, un acontecimiento que transformó mucho de lo que venía ocurriendo y además se convirtió, ¿no?, en el mito de orígenes de una tradición política, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué dirían ustedes que ocurrió efectivamente el 17 de octubre? ¿Qué cambió en esas jornadas, ¿no?, en esos días que van del 16 o desde el 9, desde que Perón va preso a la isla Martín García, hasta su liberación y la convocatoria de elecciones? ¿Qué cambia en la relación entre el movimiento obrero y el Estado, entre el movimiento obrero y el peronismo? ¿Cómo entienden esa coyuntura tan particular, tan analizada y tan cargada de sentido, ubicada ahí en los orígenes del peronismo? Bueno, supongo que me toca a mí primero. Bueno, cambió mucho. Lo que a mí me interesa ahora especialmente, digamos, son los cambios que, que se han dado a través de los años en términos de la significación del 17, ¿no? Que tiene poco que ver, digamos, bueno, no poco, pero a veces no tiene mucho que ver con los hechos históricos, digamos, que uno puede, digamos, poner detalles empíricos, históricos, digamos, adicionales que nos ayudan a entender un detalle otro del 17. Pero a mí me parece que, digamos, desde el punto de vista de los historiadores, del gremio de nosotros, digamos, las preguntas interesantes tienen más que ver ahora con la significación del peronismo, cómo ha quedado, qué sé yo, en el imaginario comunitario, en términos, digamos, de ciertas comunidades
peronistas o en términos del discurso histórico nacional en la Argentina, digamos, y cuáles son las diferencias de esto. El otro día, por ejemplo, a mí me interesa mucho, especialmente en los últimos tiempos, digamos, pensar más bien digamos, el elemento simbólico discursivo del peronismo en general, digamos. Y uno de los elementos que es interesante en ese sentido, que muchas veces no se dan la importancia que creo que merece, tiene que ver con el discurso mismo de Perón en ese día, esa noche, cuando sale al balcón, ¿no? ¿Y qué es lo que encontrás ahí, Dani, en el discurso? Bueno, ¿no? Dice trabajadores. Bueno, sus primeras palabras, trabajadores, ¿no? Y esto pone en relieve, digamos, todo este debate sobre la novedad o la no novedad del peronismo. Si enfocamos este debate sobre el acto del 17, me parece que esto... Y yo sé que hay una tendencia de, digamos, andar atrás buscando lo novedoso o lo no novedoso del peronismo. Así que hay estudios ahora, etcétera, etcétera, en términos de lo plebeyo, de las manifestaciones de antes, etcétera. Y que lo del 17 no fue en este tipo de perspectiva, no fue tan novedoso. Por ejemplo, hace poco, me parece hace 1 año, 2 años, salió un artículo muy interesante de Roy Ora, precisamente poniendo en cuestión, digamos, algunos de los análisis, incluyendo mi análisis del 17, pero muchos otros internos en general. Roy estaba buscando encontrar antecedentes, por ejemplo, y poniendo más énfasis sobre lo plebeyo de las expresiones, manifestaciones populares, bueno, con Roca como presidente, por ejemplo, menciona Sí, uno. el uso del balcón. El uso Sí. del balcón, tal cual. Bueno, muy interesante. Tengo algunas preguntas para Roy sobre esto, pero es para otro momento. Pero Después los contamos. yo sigo con esa noción de que a pesar de digamos, que lo absolutamente correcto del intento de encontrar otros digamos, raíces o otras continuidades con las épocas anteriores, que hay algo fundamentalmente novedoso. Roca no sale al balcón y dice, trabajadores. Es algo básico, pero me parece importante, ¿no? En ese sentido. Y lo que está haciendo cuando dice trabajadores, está nombrando, digamos, en términos de un Laclau, por ejemplo, esto precisamente es un proceso de nombrar, y está nombrando y constituyendo en ese momento precisamente la clase obrera como categoría. Por lo menos esto es su intento. Esto no implica que la clase obrera no tiene identidad, no tiene categoría antes de Perón. O de que Perón no inventa la clase obrera, no inventa su digamos, presencia social, económica, etcétera, etcétera, política. Pero en este momento, desde el balcón como está interpelando esta masa que lo enfrenta. Y lo está haciendo con propósitos bastante complicados, porque sabemos que antes de salir al balcón, la conversación
con los generales, los otros militares, era básicamente cómo acabar con esta manifestación enfrente. Entonces la prioridad, ¿cómo? ¿Cómo desarmar esto? Esto. ¿Cómo desarmar esto? Hay que volver a casa. Esto es lo que tiene que... Sí. Y el propio Perón no puede del todo desarmarlo, ¿no? Está un rato largo intentando hablarle a la plaza El y acallar el griterío. Claro, el grito 30 y de pico de ellos años. es ¿dónde estuvo? Él no quiere decir. ¿Dónde estuvo? No quiero hablar, sí. No quiero hablar. Entonces, esto no es fascinante porque además muestra por la primera vez que esto no va a ser un proceso de dominación, digamos, ni discursivo ni otro más. Es un va y viene entre, digamos, el líder que está por salir, digamos, de este acto y la clase, esta masa que tiene. Pero es un diálogo, no es un monólogo. Al final, obviamente, digamos, se resuelve en términos que quiere Perón, digamos, pero digamos, pero digamos, yo lo uso simplemente para decir que los sentidos del peronismo, del 17, dentro del peronismo, obviamente cambian de época a época, de gobierno a gobierno, digamos. Y sería interesante, aunque no lo tengo claro en mi propia cabeza, pensar los cambios que se han ocurrido en términos de la significación del 17, en términos de durante los gobiernos kirchneristas, digamos, la época kirchnerista, ¿cuáles son los cambios en la significación del 17? Te digo uno brevemente, en Berisso, la calle histórica básica que corre enfrente de los frigoríficos, la calle Nueva York, ahora tiene en los últimos años, tiene un nuevo, digamos, título, el kilómetro cero del peronismo, por supuestamente su rol como iniciador del todo el 17 de octubre. Por eso es el 0 kilómetros. Ahora, muy brevemente, es un mito. El 17 de octubre. El 17 de octubre en Berisso no empezó en la calle Nueva York. Pero, digamos, no importa. En ese sentido, digamos, la mitología es más importante que un dato histórico real. Dani. Sí, y en eso... Dale, Ernesto. No, perdón. No, en eso pensaba, perdón por referirme al trabajo de mi colega acá, pero en eso el trabajo de Danny James es fundamental en la concentración, en el foco, no solo en los artículos sobre el 17 de octubre, sino en Resistencia e Integración particularmente. Esa introducción, el capítulo 1 de Resistencia e Integración, que no trata sobre el 17 de octubre, sino sobre la llegada del peronismo y el gobierno peronista, tiene una inmensidad de virtudes, pero una de ellas es ese constante volver a las mitologías construidas en la experiencia, en el discurso sobre la experiencia de los propios trabajadores, ¿no? La mitología respecto al 17 de octubre, pero también en base a eso la mitología respecto de cómo habían vivido la década anterior. Entonces, ¿qué es? Te pones a revisar si los datos de desempleo y de salario real eran exactamente como la gente los percibía una década atrás, o apreciás la profundidad con la que ese momento se convierte en un parteaguas como para que la gente pudiera percibir la década anterior como infame, más allá de los datos que vos puedas construir para ver si lo era o no lo era, que obviamente hay elementos de sobra para decir que no era
tan infame, digamos, en el sentido de la expansión de poder adquisitivo y de industrialización de la clase obrera. Entonces, en ese sentido, el 17 de octubre tiene una dimensión que es innegable. A mí, de ese carácter mitológico, una de las cosas que me interesan siempre es ver cómo, en parte quizás por ese origen mío alejado del peronismo, los elementos que lo corren a Perón de la centralidad de esa mitología, ¿no? No solo esos cónclaves en las horas previas sobre qué hacemos con estos tipos que están acá abajo. A mí me fascina siempre, por ejemplo, digo, por mencionar una cosa al margen de todo lo que recién dijo Dani, la carta esa que Perón le manda a Evita el 14 de octubre, ¿no? Que después descubre Félix Luna, como 10, 15, 20 años después, en el cual le dice que hable con Farrell y que Mercante hablar con Farrell para que lo saquen de ahí, él pase a retiro y se vayan a vivir a Chubut, a una granja, no sé qué cosa. El tipo no tiene idea en sentidos fundamentales de aquello. Entonces, recién decíamos, bueno, Perón controló la situación de la plaza, controló el peronismo, Perón 3 días antes de ese momento no tiene la más remota idea del lugar en el que él mismo está. Está pensando en retirarse, ¿No? ¿verdad? Sí. Pensando en retirarse, no ha captado, pese a que en buena parte ha sido una construcción fruto de la relación que él entabla desde el Estado con el movimiento obrero organizado, ese acto cuando él sale a la playa y dice trabajadores y mitológicamente construye un sujeto político, está totalmente ignorado por él 3 días antes, ¿no? Contra esa mitología es revelador lo que el tipo pensaba, la forma en la que él veía los alcances y las limitaciones, no tanto, no solo de su liderazgo, como de los sindicatos y de la clase obrera como agente de cambio y como base sólida de un proyecto político. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Te hago una pregunta en relación también con tu trabajo y con algunas ideas que van reapareciendo. Vos, cuando mirás a estos cuerpos diplomáticos que el peronismo forma, con trabajadores y activistas sindicales, ¿no? Que vienen de clase trabajadora, digamos, ahí ves una novedad en términos de una política de Estado, un lugar para los trabajadores en el diseño de la política exterior que era inédita hasta ese momento, ¿no? Eso es una novedad que configura de algún modo también esta relación y estas nuevas prácticas entre esos sujetos que tenían un activismo previo, tenían una trayectoria política en el mundo del activismo sindical previo. No es que nacen a la política con el peronismo, sino que traen sus propias tradiciones y el lugar que les otorga el peronismo. ¿Podés contar un poquito cómo ves vos esa relación o esa dimensión de esta novedad? Sí, y está bien marcado en tu relato, como en la conversación que tenías antes con Dani, esa combinación necesaria entre continuidad y ruptura. Son en muchos casos activistas sindicales que llevan 5, 10, 15, 20 años de activismo en Buenos Aires, en las provincias, en el interior, por fuera del peronismo, en la izquierda, en el anarquismo, en el socialismo, en el comunismo. Pero que al mismo tiempo, junto a todo eso, no han tenido nunca la dimensión simbólica y real, en el caso de sus experiencias personales, de pasar a ser parte activa del proceso de toma de decisiones, no solo en lo que afecta, que sería lo propio de los sindicatos, a la situación de la clase obrera, sino la idea de que la clase obrera tiene una capacidad de decir
sobre lo que va a suceder en la nación, ¿no? Su política impositiva, su educación o en este caso su política exterior. Entonces, de pronto aparecen, a lo largo de la década, finalmente son 500 o 600 activistas, que aún con su experiencia política son en muchos casos gente tipos que no han llegado nunca en su vida a Buenos Aires, hasta el momento que llegan para los cursos de formación para ser enviados al exterior, y 3 meses después están como representantes no solo de la Argentina, sino de ese proceso transformador que ellos mismos corporizan en Washington y en Moscú, y en París, con un alcance respecto de como lo que veíamos antes en relación al 17 de octubre, de qué significaba la transformación de la clase obrera, no solo, de nuevo, en esa posibilidad de defender los derechos de un grupo, ¿no? De un colectivo como podían ser los trabajadores, sino que los sindicatos eran aquello que garantizaba esa forma de ciudadanía social, ¿no? Que permitía que grupos que habían sido sistemáticamente postergados adquirían una serie de derechos, de atribuciones, y espacios, no como individuos, sino como pertenencia a ese grupo que los ponía de igual a igual con la Cancillería. Es imposible dimensionar en este momento, pero aún hoy todavía resuena lo que podía significar el espacio patricio de las relaciones exteriores en un país como la Argentina, ¿no? Y lo que viven en esa década, entre muchas otras cosas, es una convivencia absurda, entre ese sector patricio que sigue inamovible y que habla también de las reformas intermedias, inconclusas y malogradas del peronismo, que sigue ahí al frente de la política exterior argentina, y estos representantes de los panaderos que venían del Gran Buenos Aires, y plomeros que venían de Formosa, y gente que venía formada en la experiencia del anarquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí ver la experiencia de los agregados obreros y ver cómo ellos relataron en ese momento esa experiencia, cómo la vivieron, me sirvió mucho para ver esa dimensión simbólica, pero con simbólica no quiero menospreciar las transformaciones reales, digamos, la forma en la que esos símbolos ayudaron a entender las transformaciones de la década. Creo que tanto o más que lo que Perón en sí podía haber buscado, ¿no? Hay uno de los agregados obreros que a mí me resultó de los más fascinantes por su trayectoria, que era Pedro Conde Magdaleno, del Sindicato de los Panaderos, y que es el que Perón envía como primer agregado obrero a la Unión Soviética. Y el tipo va, dice, esperando encontrar en Stalin una especie de Perón, pero más grande o alguna cosa así. Obviamente se encuentra en una situación muy, muy distinta y en muchos sentidos peor, que le corrobora, entre otras cosas, que la experiencia peronista es la mejor del mundo, que no hay ningún otro lugar, ni siquiera en la patria de los trabajadores, donde ni remotamente los niveles de vida de la clase obrera y la libertad de la clase obrera tengan ni siquiera comparación con lo que está pasando en Argentina. Entonces uno se enoja con la Unión Soviética, termina provocando una serie de escándalos diplomáticos y lo echan de la Unión Soviética, y se va a terminar diciendo una frase que era: comencé siendo peronista por agradecimiento y hoy lo soy por convicción, ¿no? Y termina el ciclo peronista como agregado laboral en Perú, negociando con las autoridades de la Cancillería de la Revolución Libertadora a ver si puede prestar sus servicios para el gobierno siguiente, alargando esa transformación de alguien que ha salido de su sindicato y lleva 10 años en la administración pública, ¿no? Pero digo, en este primer momento, en esa frase, ¿no? Comencé siendo peronista por agradecimiento, hoy lo soy por convicción, ese proceso de ver en el mundo la evidencia de que efectivamente hay en ese breve espacio de tiempo en la historia, hay muy pocos lugares en el mundo donde la clase obrera tenga esa combinación
de bienestar económico y poder político que adquieren en Argentina. Es una corroboración que muy pocos pueden hacer, porque muy pocos están en ese nivel de contacto con el mundo y muy poderosa al mismo tiempo, ¿no? Dani, quiero volver a algo que señalabas en la pregunta anterior o en tu comentario anterior. Vos decías que tu interés está más puesto, menos en lo que ocurrió, digamos así, que en cómo se van transformando esas visiones. Te quiero preguntar puntualmente por algo de eso, porque vos has trabajado sobre muchos testimonios de estos trabajadores de Berisso. Vos tenés un libro muy lindo y que recomendamos, que se llama Doña María, que está dedicado a una activista también de la zona de Berisso, del grupo de Cipriano Reyes, uno de los supuestos organizadores del 17 de octubre, o uno de los activistas, dirigentes sindicales de los frigoríficos de Berisso, donde ella también trabaja, y ahí vos trabajás sobre los testimonios orales, sobre el modo de hacerse preguntas, y sobre cómo trabajar, bueno, con esos testimonios que muchas veces construyen realidades diferentes, ¿no?, a la de otros documentos. Y vos encontrás en esos trabajos que hay, digamos, una versión oficial del 16 de octubre que aparecen muchos de esos testimonios y que se distingue de el carácter, usando también un concepto tuyo, que es el carácter más herético que tiene, esta dimensión carnavalesca, un poco más inorgánica, un poco más difícil de encuadrar de las movilizaciones del 17, de las acciones que hay en la propia Berisso. Te quería preguntar puntualmente por ese trabajo con esos testimonios, por lo que aparece en esos testimonios y por estas otras dimensiones de estas movilizaciones o de estas actividades que en la literatura aparecen retratadas como murgas, en esta dimensión más carnavalesca, más plebeya, hasta violenta en algunos casos. Claro. Sí, bueno, y esto también plantea también el mismo tema que de que estuvimos hablando un poco antes, en el sentido de que la historia oral, hay un gran historiador, bueno, no es historiador, pero es un gran analista de historia oral, testimonios orales italiano, que se llama Alessandro Portelli. Y uno de sus textos, Portelli dice que lo que ofrece el testimonio oral tiene que ver con el sentido y no con los hechos. Muchas veces nosotros, los historiadores, cuando vamos a entrevistar a la gente, conocen mejor la historia, los hechos que la gente que vamos a entrevistar, aunque ellos hubieran participado en los eventos, pero con la memoria y todo esto. Entonces, un poco de esto también, digamos, lo que estamos buscando en la historia oral, muchas veces la significación, el sentido que tiene para, digamos, más íntimo, el sentido de la importancia que tiene en la vida de la persona que estamos entrevistando. Y esto surge con el 17. En Berisso, por ejemplo, bueno, les cuento algo que me pasó. Yo estuve viviendo en Berisso en 1995, justamente el 50 aniversario del 17. Y yo estaba viviendo allá en los meses anteriores al 17 y había entrevistado, pasando por las unidades básicas, varios de ellos, entrevistado varios viejos que habían participado y en alguna forma en el 17. Entonces, la gran mayoría de los obreros no habían llegado a Buenos Aires. Era muy difícil, no había transporte, quedan como 80 kilómetros de Buenos Aires, y etc. La gran mayoría habían ido a La Plata, y allá, y yo baso este artículo sobre el 17, se basa sobre esto, digamos, lo que pasó cuando están en La Plata durante el día. Algunos de los
activistas, dirigentes, después con camiones o autos privados se van a Buenos Aires para participar en la Plaza de Mayo en la noche. Como el día del 17, yo voy a comprar los diarios y abro, creo que puede ser página 12, no me acuerdo, creo que página 12. Y veo todo, hay una tapa, pero abriendo en las dos páginas centrales, habían entrevistas con 4 viejos de la primera hora del peronismo que habían participado. Y veo esos 4 tipos. Yo había entrevistado a los 4. Ninguno había ido a Plaza de Mayo, pero todos estaban contando porque la periodista del diario había llegado, había preguntado en la intendencia para algunos viejos y había ido a entrevistarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los viejos habían entrado, habían asumido como su propia historia, esta historia comunitaria de qué pasó ese día. Entonces, entonces la periodista lo lleva en su auto por toda la ruta, recreando la ruta. Obviamente esos 4 nunca habían pasado esa ruta. Y estaban en este bar allí a la esquina, en Avellaneda, habíamos quedado para comprar un sándwich o casi todo esto. Y fue todo, no digo mentira, pero todo fue mitología, digamos, fue fantasía, digamos. Pero, digamos, esto en sí mismo es muy interesante. Después yo los enfrento, digo, pero ¿cómo es que ustedes aparecieron? Y cada uno me decía, bueno, se me fue la mano un poquito. Habían entrado porque habían asumido esto como algo personal, algo propio, ¿no? Entonces, lo digo también por los peligros de la historia oral, digamos, hay que saber leer esto. Y uno de los asuntos que era muy difícil, había que un poco leer entre líneas, en términos de las entrevistas, en términos de estos eventos, sucesos de violencia, los pocos que había y todo esto, ¿no? Obviamente, hablando 50 años después, no era exactamente ilícito hablar de esto, digamos. Entonces fue absolutamente, había que, como digo, leer el subtexto de las respuestas para entender un poco de qué había pasado. Pero fue muy interesante al final porque yo, y esto casi no me di cuenta de lo que había pasado y yo esto encontré después de la publicación de este artículo, porque esto llegó, lo descubrí en los 90. Uno de los focos de ataque ese día en La Plata fue la casa oficial del rector de la universidad. Y yo conocí a uno de los viejos anarquistas de La Plata, José Lunazzi, un gran tipo, había sido profesor en la universidad antes de Perón, lo echaron cuando llegó Perón en 46. Y él me contó que él y un grupo de otros anarquistas se fueron a la casa del rector para defenderlo. Y me dice, y lo más insólito me dice, es que esos muchachos que estaban atacando, nosotros habíamos el año anterior participado con ellos en las huelgas de los frigoríficos en Berisso. En ese día, o sea que es muy llamativo, ¿no?
es un punto divisorio, digamos, que no solamente el simbolismo de atacar, no, alpargatas sí, libros no, digamos, no solamente ese simbolismo de atacar en la casa del rector, pero también lo de haber, digamos, haber roto esta alianza posible, potencial, entre sectores, ciertos sectores de la izquierda. Y lo mismo obviamente pasó con mucho más intensidad con los comunistas en los frigoríficos de Berisso también. Esto fue un punto divisorio. Punto de ruptura. Ernesto, te hago una pregunta también retomando lo que estabas contando antes. Te quería preguntar, vos algo ya dijiste, hablando de la visión de estos agregados diplomáticos sindicales, pero ¿cómo interpretás, cómo evaluás vos la naturaleza de esta experiencia peronista en un contexto más global o en el contexto americano de la Guerra Fría? Digamos, vos trabajás sobre esta visión democrática, alternativa que propone el populismo y el peronismo como diseño, como modelo para una visión nueva, digamos, de qué es la democracia, en qué consiste y que está en competencia. ¿Podés comentar algo sobre...? Sí, bueno, tratando de volver a... Estaba pensando mientras hacías la pregunta de volver al 17 de octubre, volver la pregunta al 17 de octubre, y una cosa impresionante, que a mí me impresionó, no porque no la supiera, sino porque cuando te pones a trabajar o con entrevistas o con archivos, ves la reiteración y te llama más la atención, es la ambivalencia, el doble movimiento del descubrimiento del 17 de octubre como un hecho fascista, inicialmente puramente fascista, eh, y al mismo tiempo la contextualización del mismo como el producto de una estructura social premoderna, en la cual la responsabilidad es tanto o más que de Perón de las clases dominantes que no han sido capaces de convertirse en elites, en elites liberales, no sé cómo se puede llamar este invento de clases que son capaces de llevar el país hacia una modernización ordenada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el 17, hay un cable de la embajada norteamericana del 17 de octubre mismo, del que estaba a cargo de la embajada cuando se va a Braden, que es Cabot, que dice eso, ¿no? Esta es la marcha sobre Roma, pero dice de inmediato, dice, si esto sigue así, Perón va camino a convertirse en el líder de una revolución social. Esto en sí, dice algo por el estilo, estoy haciendo un fraseo libre, esto en sí no es malo, contando los niveles de desigualdad y pobreza que hay en la Argentina, lo malo es que sea un dictador fascista el que lo esté llevando adelante, ¿no? Esa primera impresión, ahí, desde la Embajada de Estados Unidos a horas de que esté ocurriendo el hecho, el decreto está enviado el 18, es una especie de huella que va a terminar siendo muy, muy fundacional. Vos ves la reiteración de ese discurso y de esa ambivalencia, de esa denuncia a pocas palabras tan utilizadas, tan compartidas universalmente en esos años como la de oligarquía, ¿no? El PC en Argentina, el peronismo, la embajada norteamericana, los sindicatos de Estados Unidos, todos concurren en distintos momentos, en semanas, no estoy diciendo mucho más, en denunciar, en ver enfrente, coincidentemente con la creación mítica de la década infame, a una élite dirigente incapaz, dispendiosa, en el cual Argentina no crece fruto de que este grupo, en lugar de invertir en industrializar y modernizar, gasta en tirar manteca al techo, llevar sus vacas a los barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa serie de metodologizaciones. Y entonces, de ahí surge con mucha fuerza, digamos, de esa
de esa mitología, digamos, con todo lo que tenga de verdad o no, la, la idea que va a durar durante probablemente toda la década peronista del peronismo como un hecho fascista, y al mismo tiempo del uso internacional de la forma en la que puede aparecer el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial y en las Américas como el fruto de una modernización mal lograda, como el fruto de un proceso de industrialización que no ha sabido contener a una serie de personas que después, fruto de esa incapacidad de contener de las clases dirigentes, se expresa de forma carnavalesca, etcétera, etcétera. Y la forma en la que eso puede servir centralmente como lección, como insumo, como imagen para trabajar en visiones políticas domésticas en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que Eldon Kenworthy, el sociólogo, decía que el peronismo es el caso poco conocido que se ajusta a los requerimientos de la teoría para impartir una idea de universalidad sobre un hecho específico. Ese hecho universal era que las clases obreras, removidas aceleradamente de su condición tradicional, de su origen agrario, de su inexperiencia política, eran estas, bueno, que están y discuten en resistencia e integración, eran esta masa disponible, dispuesta ahí a ser manipulada por un líder demagogo que les ofreciera beneficios inmediatos, pero insustentables, etcétera, etcétera. Entonces ahí la Argentina no va a crecer, pero ya no porque la oligarquía no invierte en producir, sino porque los obreros gastan en lugar de ahorrar, ¿no? Y en el centro sigue estando siempre el problema de la improductividad, la cosa de la Argentina premoderna porque es improductiva. Esas huellas que salen del 17 de octubre, por un lado, marcan la mirada de lo que va a ser el peronismo afuera, la denuncia en términos explícitos, pero también en términos figurados del peronismo como un hecho fascista, es llamativamente homogénea, desde los sindicatos trotskistas hasta la propia embajada. Es un coro disonante y al mismo tiempo uniforme en ver esa escena como un desarreglo de una modernidad que ha ido para otro lado. Y eso recién explota. Me imagino que eso es una incubadora también de sentidos que explota en mil ideas distintas y contrapuestas entre sí, recién en la década siguiente, cuando tras el derrocamiento de Perón, tanto en Argentina como en el exterior, ¿no? Yo diría dos cositas para seguir lo que acabas de decir. Un ejemplo del peso de esta imagen del Perón como fascista, peronismo como un movimiento fascista, es que mi viejo, que era un metalúrgico comunista, cuando yo me intereso a los fines de 60, las primeras cosas que, cuando la primera discusión que yo tengo con él, hablando una vez volviendo a casa, bueno, bueno, voy a seguir este tema para la tesis. Y me dice, a ver, pero Perón es un fascista, ¿no? En serio, esto es 70, 71, y él obviamente ya, esto venía de Argentina y como tal no sabía nada, pero la idea de Perón como fascista fue de los textos comunistas, los diarios comunistas, etc., ¿no? Es una cosa que... Y yo diría, siguiendo tu punto, que me interesa también, este punto digamos, está bien, Kensworth, Eldon Kensworth. Pero obviamente esto tiene un eco muy fuerte en Argentina, esta idea de la Argentina patológica, como un caso patológico. En Germania, al final, todo, digamos, la escuela de Germania, como llamarlo de alguna forma, digamos, un poco está. Ahora, Germania es
cuidadoso en usar la palabra fascista, a veces lo hace, En sí, en pero distinguirlo, digamos, claro. en términos digamos, generales, digamos, esto es la pregunta que tienen, que la cuestión que domina, digamos, cuál, ¿por qué este desarrollo o subdesarrollo atípico, ¿no? En el caso argentino. Entonces, digamos, detrás. Eh, el problema es que a mí no sé si vamos a seguir o sigo con un poco de Germani. A mí me Te- interesa la figura. Tenemos un minutito para cerrar con la figura de Germani, si querés, Dani. Contemos en general que Germani fue un sociólogo Sí. italiano, que es el fundador de la sociología en la Argentina, que venía de una militancia antifascista, Mm. ¿no? Y que es uno de los promotores de las primeras interpretaciones del peronismo y de las visiones más discutidas, que la historiografía más reciente o en adelante empezó a discutir. Pero el debate original parte de las propias intervenciones de Germani, Ah, que es lo que vos estás reponiendo, ¿no? tal cual, tal cual. Gracias por la contextualización. Eh, el otro elemento personal para Germani es que era italiano, que había digamos, vivido en la Italia de Mussolini, la Italia fascista, así que obviamente esa experiencia lo marcó. Pero no, yo digo es una figura olvidada, yo diría, no sé si ustedes están de acuerdo, pero para mí es un poco olvidado. Y lo interesante con Germani para mí es que es una mezcla, digamos, tiene cosas muy interesantes, intuiciones, yo diría, más bien, sobre el peronismo y sobre varios aspectos de lo que queda detrás del peronismo, y otros que están totalmente, digamos, y precisamente por esto, digamos, en estos cambios abruptos a veces de reputación y suerte intelectual académica, digamos, Germani pierde. Ya por lo menos, y es claro, un poco, muere en los 70, pero digamos, perdió la batalla, digamos, sobre las interpretaciones del peronismo. Pierde la batalla a las nuevas interpretaciones que entran en los fines de los 60 para adelante, ¿no? Y yo pondría como, digamos, hay los textos de Germani y el contratexto, digamos, sería el libro, no sé si estás de acuerdo, Ernesto, de Murmes y Portantiero, publicado a los fines de los 60, que son dos ensayos, bueno, También claro, problemáticos en sus claro. propios términos, ¿no? Y que básicamente, sin confrontarlo directamente demasiado a Germani, eh, los dos eran, digamos, discípulos de Germani, o sea, por lo menos salen de la Facultad de Sociología, que básicamente Germani funda y dirige en sus primeros años, pero con las nuevas necesidades en los fines de 60, necesidades bien políticas también, digamos, las interpretaciones van cambiando y ellos, en vez de enfatizar este aspecto patológico, especialmente la división, supuestamente la división entre una vieja clase obrera inmigrante, de raíces inmigrantes, y una nueva clase obrera de migrantes internos de las provincias más pobres del interior de Argentina. Y ellos quieren enfatizar de que, digamos,
una explicación más bien clasista, yo diría, en términos de una clase obrera que sigue a Perón por razones de intereses de clase. Es una elección pragmática basada en sus intereses económicos, etcétera, sociales, ¿no? Y entonces para ellos no hay que buscar, digamos, explicaciones en términos de la psicología del migrante nuevo que llega en la gran ciudad y las regiones urbanas de Argentina y se siente desorientado, se siente perdido y todo, etc. Ernesto, ¿querés hacer algún comentario para cerrar? Sí, no, bueno, muy brevemente, hay algo de todo esto que vos decís que daría la impresión que Germani lo tiene, como diría Menem, in pectore, ¿no? Que en algún momento, cuando discute justamente que el peronismo no es fascista, dice, bueno, no es solo, como era el plato de lentejas, ¿no? Pero queda como preso, como bien dice Dani, de la versión más osificada, atada a ese trabajo estadístico. Ahí de nuevo el trabajo de la historia oral va a poner siempre la confrontación entre los problemas que implica atarse a la idea de que la sociedad puede ser un dato, ¿no? Yo lo que diría, que probablemente Dani no lo va a decir así, yo creo que si hay una sucesión de trabajos a lo largo de las décadas que desmantelan ese esquema de Germani para abrir una mirada de los orígenes del peronismo en todo su potencial, primero el trabajo de Múrniz y Portantiero, quizás después, un tiempo después, el trabajo de Juan Carlos Torre, que es un trabajo muy, muy bueno de entrevistas a activistas sindicales, donde se ve que los tipos que siguen a Perón no eran inexpertos, no eran recién llegados, no estaban engañados, etcétera, etcétera. Y después, cronológicamente hablando, el libro Resistencia e Integración, donde eso es puesto de nuevo. Yo no hay manera de sobredimensionar la capacidad de condensación que esas primeras 33 páginas de Resistencia e Integración sobre la historia del peronismo tienen para ver no solo las transformaciones que ocurren durante el periodo, sino la forma en la que son experimentadas por quienes las protagonizan como activistas o como miembros de la clase obrera. De pronto, fruto de mucho trabajo, obviamente, las respuestas aparecen con una simpleza demoledora. No, bueno, seguían porque obtenían beneficios. Algunos eran materiales, otros eran simbólicos, otros eran menos materiales, pero simbólicamente poderosos. Eran bastante simples, más o menos lo mismo que hacen los odontólogos, los arquitectos, los empresarios, los historiadores. Y aparece de una forma demoledoramente simple que evidentemente, volviendo al principio, algo de ese efecto arrasador de la experiencia se intuye en esa plaza del 17, ¿no? Y se proyecta en el tiempo. Bueno, invitamos entonces a nuestros oyentes a volver a los libros, a leer el libro de Dani, Resistencia e Integración, a leer La breve historia del antipopulismo de Ernesto Semán, y les agradecemos muchísimo la participación. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Fue muy rica la conversación, esperamos que se lo hayan pasado bien, y le decimos a los oyentes, las oyentes, que esperen un episodio nuevo la próxima semana por el mismo canal. Muchas gracias. Gracias, Dani.